Bienvenidos amigos una vez más a Diálogos en Estación 25. En esta ocasión vamos a tocar el tema de efectos del COVID-19 en la economía boliviana. Tenemos también la invitación de un amigo. Él es Diego Moscoso, él es economista, él nació en Santa Cruz. Él es investigador independiente, colabora como voluntario en distintas organizaciones civiles, sociales y sindicatos. Participa elaborando proyectos productivos, sociales y ambientales. Diego, bienvenido a este diálogo, a este espacio para poder compartir con muchas personas y para poder analizar la actual coyuntura del COVID-19. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que participan de los encuentros que estás organizando junto con tus compañeros a nivel virtual y bueno, y los que irán viendo este video con el tiempo en las redes sociales. Perfecto. Diego, como todos sabemos, desde el 21 de marzo Bolivia entró en una cuarentena. A partir del 11 de mayo estaba previsto una cuarentena dinámica para algunas ciudades en función de la gravedad del COVID en esas ciudades, pero hoy en día hay una preocupación muy seria en cuáles van a ser los efectos de la economía a causa de esta pandemia. Yo quería empezar preguntando a nivel internacional, ¿cómo ves los efectos de esta pandemia en los diferentes países del mundo? Bueno, los efectos son, quizás podría resumirse en un shock de oferta y shock de demanda generalizado, una paralización prácticamente obligatoria, que en sí afecta negativamente y positivamente a distintos ámbitos de la economía y la sociedad en su conjunto. Los aspectos negativos están, por decir, en un marco de un sistema económico y de producción que está caduco, está feneciendo y está obligando al resto de la economía hacia elementos que no contribuyen a un desarrollo generalizado de la población. Estas crisis, de estos modos, formas de producir que están caducos, son acumulaciones estructurales. Pueden ser hasta de siglos, décadas y años. La crisis económica ya se venía a venir desde hace unos años y ya se calculaba que este o el siguiente año iba a explotar, iba a volver a suceder una nueva crisis económica global parecida o más aguda que la crisis que se vivió en los años 2008 y 2009. Quería saber, al principio mencionaste que esta crisis del COVID trae elementos positivos. Si podrías mencionar por qué y cuáles son esos elementos positivos. Hay una gran diferencia entre la crisis del crash del 29 y las otras crisis que han sucedido a nivel global con menor impacto, pero cada vez más globalizadas a través del siglo. Las crisis 29, las crisis de los 70, a medio de los 80, 90, 2009, por lo menos unas 4 o 5 crisis hemos visto desde el crash del 29. Sin contar la guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gran diferencia con esta crisis, además, que es prácticamente inducida por la amenaza lógica, natural, entonces es una paralización inducida. Además de esa, además hay otro elemento que es completamente diferente y esto, no sé, al parecer algunos especialistas, algunos documentos que establecen que no se cuentan con los suficientes elementos teóricos para poder realizar, por decir un modelo, una estimación de los efectos de la crisis que se está desencadenando y se está acumulando a causa de la
pandemia y sobre todo la paralización de las actividades económicas. La gran diferencia es que se está encontrando al mismo tiempo una paralización de la oferta y una paralización de la demanda a nivel generalizado. Usualmente las crisis vienen causadas o por un shock de oferta, que le dicen, una paralización brusca de oferta o una paralización brusca de la demanda. Uno de esos dos. Hay que recordar que el capitalismo vive cíclicamente entre crisis y auges. Es su forma de vida, su naturaleza. Se desarrolla mediante las crisis y los auges. Entonces es entendible, esperable, que cada cierto tiempo devenga una crisis económica. El detalle en esta ocasión está en la paralización de estos dos elementos centrales de la economía, la oferta y la demanda. Podemos verlo ahorita en la producción del petróleo para ejemplarizarlo. Entonces que ahorita hay una disminución histórica de los precios del petróleo llegando a saldos negativos. Es un precio negativo. ¿Por qué ha sucedido eso? Ha habido un shock de oferta, mejor dicho, un shock de demanda. Se paralizó el consumo de derivados de petróleo, por lo que su precio tiene que bajar. Ahora esta sobreproducción, la demanda de petróleo se disminuye a causa de la pandemia, pero además está emergiendo nuevas formas de energía que tienden a reemplazar el uso de combustibles fósiles. Un desarrollo tecnológico de producción, los autos eléctricos, el Internet de las cosas, las energías renovables alternativas. Entonces hay un desarrollo emergente de nuevas formas de energía y que además esas nuevas formas de energía se están notando con distintas formas de producción, distintas cadenas de producción, nuevas industrias, nuevas empresas. Entonces vemos que el petróleo viene por ese shock obligado de golpe, de demanda, pero además que ya viene progresiva, paulatina, mínima, pero una disminución del consumo de petróleo y de combustibles fósiles. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que el petróleo tiene que guardarse, reservarse, porque no deja de fluir. Entonces en este momento no hay espacio para guardar todo el petróleo que se está produciendo. Lo que va a ocasionar después, en el momento en que haya los elementos entonces positivos de esta crisis, uno es la emergencia, la consolidación, la visibilización de nuevas formas de producir alternativas al capitalismo. De esta crisis generalizada del capitalismo, donde al parecer va a costar mucho que nuevamente se ponga en movimiento todas las cadenas de suministro, las organizaciones de producción comunitarias, cooperativas, empresas sociales, autoempleo, artesanos, etcétera, son sectores de producción que están como al margen del capitalismo, que son los que empiezan a mostrar las virtudes de una organización económica alternativa al capitalismo, especialmente por su capacidad de resistencia ante las crisis. Es decir, las personas que están dentro del ámbito de las economías no capitalistas tienen mejores colchones de resistencia ante las crisis agudas de la economía. Por su forma de producción solidaria, democrática, y que no pone en el mayor, como que no, su intención es social y comunitaria, no es el enriquecimiento ilícito y privado de personas, que no está mal, cada quien tiene sus espacios, sus posibilidades de realizarse como persona, pero viéndolo técnicamente, el campo de la producción capitalista
tiende a las crisis, le cuesta renovarse, genera desempleo. Uno ve la tendencia es aumentar más ricos y aumentan más los pobres, mientras que las economías no capitalistas nos están mostrando virtudes que tienden a mantener una línea de riqueza y pobreza más achatada. Muchos mencionan que a partir de este encierro de las personas, la poca circulación, la poca contaminación de las ciudades ha sido como un respiro para la naturaleza, para diferentes animales que se han visto, ¿no?, en los diferentes medios que ellos están ahora con mayor libertad, circulan por varios espacios donde antes no podían. Eso también llama la atención. Voy a compartirte, sí, de manera general, algunos datos de organismos oficiales donde nos describen un poco la situación económica global, latinoamericana, y luego de ahí abordaríamos de lleno a la situación boliviana. ¿Ya? ¿Te parece bien? Vamos a empezar con algún informe del Fondo Monetario. Ya. La peor situación económica desde la Gran Depresión, lo que estábamos hablando. Entonces quería mostrarte que lo importante acá es su proyección de crecimiento para para este año y el siguiente. El Producto Mundial va a decrecer este año 3%, pero el 21 crecería casi 6%. Aparentemente, solo esta crisis momentánea, no económica, sino de salubridad, va a desatar un crecimiento más alto de la economía. Es decir, que el 2021 va a levantar la economía como de golpe, según los cálculos del Fondo Monetario. América Latina bajaría el 5 al 3,4%. Pero aquí el Banco Mundial un 3,4% de disminución del Producto Interno Bruto. ¿Es un dato negativo? Dato negativo, va a decrecer 3,4% según el Banco Mundial. Podemos ver otros países, por ejemplo Argentina el 5%, Brasil el 5%, Chile el 3%, Ecuador el 6%. Entonces ahí nos augura de aquí, nos va a mostrar cómo están preparados los países. Dice las medidas de contención en los países seleccionados, el tiempo en el que se han empezado a tomar medidas de contención. Tenemos Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, ¿no?, varios países. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que China adopta desde el 31 de diciembre. Sería el primero. Podemos ver que le siguen, ¿no?, por ejemplo, Francia, Alemania, Corea lo toma antes, Singapur. Y vemos acá Bolivia, 17 de marzo, en esta columna, y básicamente, según la lista seleccionada por el Banco Mundial, es el país que más tardó en tomar medidas para contener la pandemia. Terrible el dato. Y aquí vamos a encontrar, voy a enfocar que los pase así. Este es un cuadro, dice que compara cómo estaban los estados preparados para afrontar la crisis del 2009 y para afrontar esta crisis del 2020. Entonces, nos da dos ámbitos, el campo fiscal y el campo monetario, ¿no? El campo fiscal está relacionado a los gastos e ingresos del Estado, el campo monetario a la capacidad de la moneda y sobre todo, sí, la capacidad de moneda, disponibilidad de moneda, ¿no? Entonces aquí tenemos una lista interesante con varios. Vemos acá Bolivia, ¿no? El 2007 dice el balance fiscal en porcentaje del PIB. Cada uno de estos colores representa un grado. El grado rojo sería crítico y el grado verde sería un estado sin dificultades. Y estos intermedios sería menos crítico y con menos dificultades, serían los intermedios. Entonces Bolivia dice que el 2007 el balance de porcentaje del PIB estaba en términos aceptables, tenía holgura de gasto del Estado para afrontar la crisis del 2008. Mientras que para el 2019 Bolivia tiene más problemas en su gasto
en su déficit fiscal con relación al PIB del 2019, es decir, tiene menos recursos para afrontar. Deuda externa del gobierno en porcentaje del PIB está en óptimos Bolivia, a pesar de que sí aumentó en términos nominales, pero en términos porcentuales estamos en el 25% del PIB. Se recomienda como mínimo tener un 50, 60, como máximo un 50% de deuda respecto al PIB, o sea, tiene una capacidad de endeudamiento amplia todavía Bolivia. Pagos de intereses de la deuda. Diego, Dime. Diego, disculpa para tal vez nuestros amigos. Cuando hablamos del PIB, específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el PIB es ahí no es el Producto Interno Bruto, es todo lo que produce el país. ¿Sí? Aquí no ¿Y se cómo medimos cuentan eso? las ¿Cómo importaciones. medimos como país eso? ¿A través de qué indicadores, variables? Son diferentes variables, pero básicamente son diferentes métodos que hay, ¿no? Para poder medir el PIB. Pero básicamente tomas los precios de los productos básicos o medios de producción, los productos intermedios y el consumo final, y más las exportaciones. Sumas todo aquello y te da el PIB, te mide la producción, es la medida de producción. Entonces tienes tres Perfecto. ámbitos para la medida de producción de bienes o medios de producción de máquinas, de insumos, de materias Servicio también. primas. Tienes producción de medios intermedios, ¿no? Que pueden ser materias auxiliares, como energía o pegamento, clavos, por decir en el caso de... No. Entonces tienes los medios finales, que ya sería el producto final, medios de consumo, y además sumas lo que son las exportaciones. La totalidad de esa producción te da el Producto Interno Bruto. Ahora, cuando le restas las importaciones, tienes un producto neto, un Producto Interno neto, que quizás ese es el que deberíamos usar porque te permite descontar lo que gastas en importaciones. Entonces Sí, podemos perfecto. ver aquí que la mayoría estamos con alternativas, tenemos un cierto campo de maniobrabilidad fiscal para afrontar la crisis. Vemos que el costo por intereses de pago de deuda ha disminuido para el 2019, las reservas internacionales se mantienen estables, la inflación ha disminuido, ¿no? En 2007, 2008 la inflación era más alta y ahora está mucho más baja, entonces hay un campo que permite el cuidado de la capacidad de consumo del salario. Bueno, y aquí también hemos visto, hay una disminución del crédito bancario al gobierno, o sea, el gobierno debe menos dinero a la banca de lo que debía en 2007. Entonces podemos ver aquí diferentes países y compararnos. Por ejemplo, Guyana prácticamente todo rojo, tiene más problemas. Argentina, por ejemplo, ¿no? Tiene más problemas que Bolivia en este caso. Entonces ahí el Banco Mundial nos da algunas perspectivas de cómo la capacidad de maniobra que tienen los gobiernos para afrontar esta crisis. Interesante, Diego. ¿Tienes algo más para mostrar, para continuar, Aquí, por ejemplo, para la CEPAL, ya viéndolo por países, la disminución del Producto Interno Bruto para el 2020, vamos al total 5.3, América Latina, Brasil 5, Chile 4, Bolivia 3. ¿No? Menos afectados va a ser, por ejemplo, Paraguay, más afectado a Venezuela, va a crecer un 18%. Podemos ver acá México, que va a crecer casi 7%. Bueno, por ahora eso es, ¿no? Lo que habría a nivel internacional. O sea, en resumen, vivimos una situación crítica, desconocida para la teoría económica, que no se encuentran los espacios de análisis para poder prever
medir lo que puede suceder con la economía mundial, dado que no solamente es una paralización de la economía por la pandemia, sino también que estamos viviendo un proceso de revolución industrial. Estamos en medio de una revolución industrial desde hace una década más o menos. Entonces, como que la crisis, la pandemia, está agravando o acelerando el desarrollo de esta nueva industria o de esta nueva revolución industrial. Entonces, y esa revolución, Diego, tiene que ver, la caída de esa las revolución que mencionas, antiguas. si me permites, Diego, ¿a qué se refiere? ¿A qué ámbitos? ¿Son las telecomunicaciones, las redes? En todo eso está, ¿no? Es el Internet, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Es una nueva forma, pero sobre todo lo que está viniendo a quebrar un poco esta forma de producir que tiene 100 años, que es la forma de producción a escala, o Tradicional. a la forma taylorista de producir. La producción en masa, los productos homogéneos, la gran exportación, el comercio internacional. Entonces vemos que tiene grandes tropezones, pero por ejemplo, se incrementó de golpe la solicitud de productos que tenían una baja demanda en aspectos sanitarios, como barbijos, guantes, etc. Entonces la producción, la forma de producir el capitalismo en este momento, que es la producción a escala, se ha visto tropezada porque tienes que mover grandes industrias que están focalizadas o centralizadas en algunos puntos del mundo, sobre todo en China. Entonces, esa dislocación de esta forma de producir está acompañada por el surgimiento de las impresoras 3D. Entonces, esta nueva tecnología de impresoras 3D, más o menos que permite la producción de bienes, de materiales, en un mismo taller. Por ejemplo, no tienes que esperar para comprar tornillos que lleguen hechos de China, sino con tu impresora 3D ya puedes hacer los tornillos que tú quieres a la medida y resistencia que necesitas, ya no sometido a la producción en masa. Perfecto. Ahorita se ha puesto de moda la producción de impresoras 3D, los respiradores manuales. A falta de producción de respiradores manuales por la gran industria. Entonces, evidentemente, las impresoras 3D van a comenzar a jugar un papel disruptivo en el sistema de manufactura en cadena y quizás permita producciones más pequeñas y regionalizadas, no tan centralizadas en puntos específicos del mundo, sino que globalizar la producción en sí, ¿no? Por ejemplo, ahora son 3, 4 países que producen algunos elementos que tienen que llegar a todo el mundo. Se concentran, por decir, en China, en la India, los Estados Unidos o México, entonces ahí tienen que llegar a todo el mundo. En cambio, con estas impresoras 3D, posiblemente vayamos a ver diversidad de empresas que produzcan por diseño y por encargo diferentes elementos o partes de la producción. Esta nueva forma de producir el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la nueva forma de producción de elementos y dispositivos y almacenamientos de energía, esta nueva transformación energética. Entonces, en este momento, el triángulo del litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, en el cual Bolivia concentra la mayor cantidad de reservas de litio en el mundo, son elementos geoestratégicos fundamentales en este momento para el control, dominio y producción de los nuevos elementos que irán a surgir en esta revolución industrial. El hecho nomás de que los autos eléctricos y sus baterías ya se estén masificando y produciendo y les requieran litio, se está empezando a hablar en la opinión pública respecto a eso,
después una amenaza para todos, una advertencia, una oportunidad de gestionar de manera inteligente las reservas que tenemos, centrales, fundamentales para el devenir del siglo XXI, posiblemente el siglo XXII. Algunos analistas un poco sombríos manifiestan que lo que fue el Oriente Medio en el siglo XX, los conflictos bélicos a causa de sus reservas y riquezas petroleras, será para el triángulo del litio. O sea, prevén que nuestro continente se vuelva completamente inestable por el control de las reservas de litio, o también tener la opción de un verdadero control y democratización de esa energía. Y además el debate si es propicio hacerlo con el litio, la contaminación, eso es un debate fuerte en el cual no, quizás, y es lo más seguro, los bolivianos no tengamos tiempo para debatirlo y simplemente ya sea impuesto. Lo digo esto porque una de las medidas que adopta, el ministro de Economía habla de que el litio y los transgénicos serán las alternativas para desarrollar un nuevo crecimiento económico de Bolivia. Claro, pero Diego, yo te consultaba Ahora, acerca de ¿cuáles son los elementos los negativos? rubros que iban a entrar en crisis en los próximos meses o medio año, un año. Entiendo que el litio es algo que todavía va a entrar en un proceso de exploración o, bueno, de producción en este caso, ¿no? Que tal vez va a incidir en el tema de las baterías que has mencionado. Pero básicamente a los rubros. Los rubros más afectados son evidentemente las personas, primero. Las personas, y en el ámbito económico las personas que trabajan al día a día, el empleo informal y el autoempleo, pero sobre todo, ¿no? Y aparte, además de eso, los sectores económicos que más están también afectados, ¿no? Son los de servicios, ventas comerciales, acontecimientos públicos, eventos deportivos, etcétera. Son los primeros afectados en esta crisis. Y también el turismo, los restaurantes. O sea, podemos verlo nosotros en carne viva, que son los sectores más afectados. Evidentemente, los sectores más afectados son los que están dentro de la economía nacional o sustentan la economía y la producción nacional. Los sectores menos afectados, que sí va a haber una disminución de precios y una disminución de demanda, pero son los sectores exportadores, serían los menos afectados, en un sentido de que, bueno, hay que ver qué sectores, no sé si la soya puede entrar, pero el gas, ¿no? Los recursos petroleros, los hidrocarburíferos, sería quizás el menos afectado. Sí, ahorita hay una crisis tremenda, pero va a continuar porque la producción, la demanda de energía fósil continúa. Perfecto. Entiendo que, bueno, seguramente tú me vas a contatar, se menciona, según algunos datos, que más del 70% de la población boliviana está en el ámbito de la economía informal, o sea que seguramente en ellos va a ser complicado el tema de afrontar los meses que vienen, porque el poder adquisitivo seguramente va a caer y como ya mencionaste al principio, va a haber mucha demanda, pero no va a haber el efectivo para poder adquirir, digamos, los bienes y servicios. En ese contexto, Diego, ¿cuáles deberían ser las políticas económicas que debería seguir o debe seguir el gobierno próximo que venga después de las elecciones? Y yo creo que tiene que ser también una medida ya pronto y tiene que ser un consenso de todos los candidatos, pero es difícil que lo haya porque lastimosamente, para bien o para mal, la economía también, las decisiones económicas también están implicadas con decisiones políticas e ideológicas. Entonces, hay elementos que sí puedes estar de acuerdo a nivel general y hay otros que pueden diverger de manera rotunda. Yo pienso como sugerencia, para llegar a un consenso nacional para todos, tiene que ser en el campo monetario, porque estamos viendo que esta crisis está reventando las monedas nacionales en diferentes países
están incrementándose la inflación. Hay algunos lugares que hasta incluso han quemado bancos. En Libia, pero no es en Libia, en Líbano han incendiado bancos porque no hay efectivo. Entonces, como política monetaria, primero y lo más importante es que el Estado tiene que incrementar sus reservas de oro. Actualmente nuestras reservas de oro están bordeando el 33%. Ha habido un incremento con relación a los años anteriores, un muy buen incremento. No superaron los $500 millones en el 2000, y ahora estamos por los casi $4.000 millones en reservas de oro. Pero eso es poco. El Estado ha preferido, o la política monetaria ha preferido mantener reservas de dólares como reserva monetaria. Pero el problema es que ahorita el dólar está viviendo periodos de inestabilidad y esa relación con el dólar nos puede derivar en una devaluación de nuestra moneda. Entonces, el problema es que si nosotros nos aferramos a los dólares, algún momento el dólar puede caer y nuestras reservas pueden desaparecer también. Entonces, por lo visto, en esta situación tan especial y lo que se avisora para el siglo XXI, el Estado debería comenzar a incrementar de manera decisiva sus reservas en oro. Perfecto. En otras áreas, ¿cuáles deberían ser las medidas a tomar? Hay muchos que plantean que la economía boliviana debería basarse en el ámbito básicamente de servicios, el turismo, la economía naranja, la economía verde. ¿Cómo ves esos elementos? Lo primero que tenemos que, y se está revisando y estamos viendo cada persona, la importancia de garantizar las cadenas de productos básicos y alimenticios. Entonces, el Estado tiene que, como política, priorizar, garantizar la estabilidad de los sectores económicos que nos dan el sustento alimenticio, primero. Después también el Estado tiene que, y se tiene que pensar la producción ya en un sistema de sustitución de importaciones por producción nacional. En ese contexto, Diego, disculpa, ya que abres o mencionas ese concepto de alimentos, soberanía alimentaria, ¿cómo ves los decretos últimos que ha promulgado la presidenta Yanine Áñez? El debate, ¿no? Lo están haciendo a nivel de científicos, académicos, instituciones. Entonces, para las personas que carecemos de esa información, a veces tenemos que remitirnos a experiencias propias y, bueno, y tenemos que hacer investigaciones de campo. Yo tuve la suerte de trabajar de obrero agrícola algunos años, sembrando soya, cosechando soya, y pude ver más o menos de cerca ese proceso de producción y la forma como se encadena el sector de agroexportador de soya. El elemento central para el debate de la aprobación o no de los transgénicos tiene que ser una cuestión de soberanía antes que seguridad. No, pero primero la seguridad antes que la soberanía. Es posible, pero la discusión a la cual nos quieren llevar los sectores interesados en que se legalice, normalice la producción de semillas transgénicas, nos van a decir que eso asegura nos da la seguridad alimentaria. Pero si nosotros revisamos cuáles son la solicitud de permisos para semillas transgénicas, son la soya, algodón, maíz y trigo. Me parece que esas cuatro, capaz me estoy olvidando, pero me parece que son esas cuatro, son fundamentales. Entonces vemos que la soya transgénica
y todos los elementos transgénicos, por su naturaleza, son semillas que no tienen capacidad de reproducción y son altamente dependientes de productos químicos específicos. Cuando modifican genéticamente una semilla, una planta, una variedad, lo hacen para que tenga capacidad de, uno, resistencia a los químicos, dicen secantes, el glisofato, a los químicos que matan a las hierbas que están cerca de los productos, que crecen a la maleza, lo que mata malezas, por decirlo. Entonces, ese químico mata todas las malezas, menos al código de esta semilla, en este caso la soya. Además de ser resistente a estos químicos, no tiene que reproducirse. Más allá, ¿no? Porque el debate dicen que la salud, que nos puede generar cáncer, enfermedades. Es posible, es cierto, porque estás modificando algo microscópico que no sabes los efectos. Hay pugnas entre campos científicos en los que sí hay efectos y no hay efectos. Entonces, los efectos se irán viendo, ¿no? En la misma población, los datos estadísticos, científicos y médicos que irán surgiendo. Pero el problema central es que esta semilla resiste químicos que son nocivos para las plantas y además que no tienen capacidad de producir. Por tanto, cuando dicen que nos da seguridad alimentaria y reduciría el costo de pesticidas e incrementaría el rendimiento, es una perspectiva no cierta. Depende completamente de agroquímicos. No puedes generar controles de malezas y de pestes de manera orgánica con los productos transgénicos. O sea, es decir, que nosotros, desde que la especie humana es agricultora, ha desarrollado abonos, ha desarrollado materiales que controlan malezas o insectos de manera natural para garantizarse el alimento. En cambio, ahora se requiere un elemento químico para garantizar, para poder proteger a la planta, y lo más importante, no puede reproducirse. ¿Qué implica esto micrológicamente? No solamente que la planta no pueda reproducirse para que tú estés obligado a comprar a la empresa que produce las semillas para cada producción, sino que además le estás enviando el alimento, en la cadena de alimentos que necesitan de esta soya, ya sean derivados como aceite, o por ejemplo como para comida de ganado, incluso como alimento humano, estás quitándole un código, el código de reproducción. Yo no sé qué implicaciones tendrá en que tú tienes una cadena de códigos genéticos que se comparten con el código genético animal o humano, y dentro de esa conversación de micropartículas existe conversación entre genes de reproducción. Entonces, ¿qué pasa cuando hay carencia de esa reproducción? ¿Qué implicaciones tendrá en la salud de animales, de las personas? Entonces yo lo dejo para el debate. Y eso sería con la soya. Ahora, el maíz es mucho más peligroso para la seguridad y soberanía alimentaria. El Estado, mediante el Banco de Desarrollo Productivo, debiera crear un fondo y canalizar recursos ya no, o no solamente para las economías capitalistas. El Estado y sus normas se enfocan en las economías capitalistas, microempresas, mediana empresa, gran empresa, pero relaciones de producción capitalistas. El Estado tiene que crear fondos para activar, generar e impulsar cooperativas, empresas comunitarias, y además, y que esto va a ser posiblemente el debate político-económico más importante en los siguientes 2 años en Bolivia, y especialmente en Santa Cruz, por ser el centro industrial de Bolivia. Y es la lucha, el debate, la acción entre empresas y trabajadores. Es evidente que va a haber un despido masivo y cierres de empresas. No se sabe cuáles.
pero evidentemente va a haber una recesión económica y un despido masivo de trabajadores y cierre de empresas. La ley dice, en la Constitución Política del Estado, previendo crisis económicas de empresas, dice que una empresa quebrada puede pasar a propiedad de sus trabajadores como empresa social para que continúe la producción y el trabajo. Es el debate que tiene PAT, creo, ¿no? Canal PAT que... Exacto. Entonces, exacto. Es el debate que tiene PAT, que además todos, no he escuchado a ningún periodista, comunicador, decir nada respecto a un apoyo solidario, nada, respecto a la lucha que están viviendo los trabajadores de PT, pero como PAT han pasado Punto Blanco, ha pasado Frazadas Polar, Helados Panda, el Estado, sabiendo que van a quebrar empresas y va a haber desempleo, tiene que prever que estas empresas no se quiebren y pasen a manos de los trabajadores. Para concluir, 3 medidas urgentes para este corto tiempo que se debe tomar en Bolivia. Desde el gobierno central, claro, en el ámbito de la economía. Crear fondos para reactivar empresas quebradas. Prohibición de despido de trabajadores. Y generar o ampliar el bono universal y no hacerlo una vez, sino por los siguientes 3 meses. Para que genere la demanda interna, y si puede, sería deseable aumentar ese bono universal. El Estado tiene capacidad de endeudamiento. El detalle está en de dónde te prestas y cómo lo gastas. Entonces tiene que gastarse en la demanda interna. Hay que fomentar la demanda y la producción interna. Eso sería. Bien, Diego. Muchas gracias por los insumos, los datos que nos has compartido. Seguramente va a ser muy útil para nuestros amigos que nos están viendo en Facebook, en el canal de Estación 25. Te agradezco nuevamente y muchas gracias a los amigos que nos están viendo. Seguiremos más adelante con otros programas, con otras entrevistas.